Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Dani. Bienvenidos a otro video más aquí en Hablando con Dani. Hoy les quiero hablar sobre algo interesante y esto es navegando dos mundos como una persona ciega. ¿Cómo es que una persona ciega puede llegar a navegar dos mundos diferentes, dos culturas diferentes? Y esto es importante y no quiero que se confunda la gente discapacitada que me está viendo porque dicen, voy a tomar nota para ver si yo puedo hacer lo mismo. No, no lo van a poder hacer. ¿Y saben por qué? Porque así como cada llave que ustedes compran, que es diferente para cada candado, a pesar que ustedes puedan seguir la misma cosa que yo, o digamos si estamos hablando de comida, que puedan seguir la misma receta que yo, les va a salir completamente diferente porque cada una de las personas tiene un gusto diferente, tiene una sazón diferente. Hay cosas que le puedan funcionar a ustedes que no me funcionen a mí o viceversa. Hay cosas que, digamos, simplemente no funcionan y hay que hacerlas de diferente manera. Entonces, se tiene que cambiar algunas cosas. Y por eso es que yo siempre digo, antes de que ustedes sigan a cualquier persona, asegúrense que ustedes van a poder hacer eso que esta persona que ustedes admiran está haciendo. O cómo lo pueden hacer de una forma diferente. Pero para eso ustedes necesitan pensar a ver cómo le van a hacer. Y no es tan fácil como se está oyendo. Yo en este momento les puedo contar todo esto porque ya tengo experiencia, porque ya tengo una educación. Pero para aquel que recién empieza a explorar todo esto de cómo ser independiente o cómo movilizarse como una persona ciega, le puede resultar abrumador toda esta cosa. Eso es porque no es tan difícil, perdón, no es tan fácil como alguien piensa, pero también eh, cuando ya alguien por lo menos tiene una cuerda, un lazo de donde sostenerse, que el lazo ya está bien amarrado, sí puede escalar. Entonces no estoy diciendo que sea imposible, pero lo que estoy diciendo es que ustedes van a tener que tomar otra técnica, la mía, porque no todos somos diferentes, iguales, perdón. Ok, empecemos. Navegando dos mundos. Eh, Como todos saben, aquellos que me han seguido desde el inicio de este canal, yo vivo aquí en Estados Unidos. Aquí nací, y obviamente, como ya he dicho, aquí radico. Eh, una de las cosas eh, que me pareció muy interesante es que hay un choque de culturas. Al tener este choque, yo tenía que decidirme por cuál me iba. Y obviamente es una decisión que tenemos que tomar todos independientemente que tengamos alguna discapacidad física o no. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Qué cultura me va a aceptar más? O sea, ¿cuál cultura va a explotar esos talentos que tengo yo? ¿En cuál me voy a desarrollar un poco más? Y yo creo que los Estados Unidos es como un laboratorio, ¿verdad? Donde se pueden hacer esta clase de experimentos. Y justamente después de este video quiero hacer otro hablando sobre otro experimento dentro del laboratorio que se llama Estados Unidos de Norteamérica. Bien, entonces en este país se pueden dar el lujo, nos podemos dar el lujo de hacer esta clase de experimentos y a ver cómo nos resulta. Por eso le quise poner de título Un ciego navegando dos culturas. Entonces, como dije, yo tenía que decidirme por una cultura u otra. Y mucha gente que vive aquí en Estados Unidos sabe que muchas veces es un poco, no sé cómo decirlo, pero yo creo que si hay dos países que han logrado revolucionar al mundo, que han llegado a muchas partes con su ideología, con su idiosincrasia, con su manera de ver la vida, es México, o son México y los Estados Unidos.
México obviamente que es conocido por la música, por el cine, por la comida y por otras cosas. Pero Estados Unidos le supera en todo y eso y más. Entonces, para cada país que ha exportado sus ideas y su idiosincrasia, lo que sea, también tiene su público. Y no nos tiene que caer bien todo de un país ni del otro, pero es lo que se ha logrado comercializar. Ok, entonces aquí en Estados Unidos, obviamente que la gente viene buscando un sueño y la gente cuando llega acá eh, tiene una, no sé, algo en que pensar así como yo. ¿Cómo yo le puedo hacer para no despegarme de mis raíces, pero a la misma vez seguir la cultura de los Estados Unidos? Y también tiene que hacer ese análisis. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y a veces es difícil, porque al estar en una cultura tan absorbente, que nos envuelve tanto en ella, que terminamos por elegir una cultura en la cual queremos quedarnos. ¿Ok? Entonces, para nosotros, independientemente que seamos discapacitados o no, tenemos que elegir una cultura y para mí se me hizo más fácil elegir la cultura americana. ¿A qué me refiero con esto? Yo nací en Texas. En Texas hay muchísima gente de Centroamérica y muchísima gente de México, al igual que mucha gente oriunda de Texas. ¿Ok? Gringos, como se les dice acá. La cosa es que desde los 3 años yo empecé a ir a la escuela. Entonces, obviamente, de los 3 años yo empecé a aprender el inglés. Eh, y bueno, yo solamente tengo uso de razón desde los 3 años. Hay gente que un poquito más, ¿verdad? Pero yo me acuerdo muy bien, o no muy bien, ¿verdad? Pero así recuerdos muy vagos desde que tenía 3 años de edad. Y entonces eso me ayudó bastante para más tarde poder escalar esta montaña. A lo que quiero llegar con esto es que yo me desarrollé en un mundo, eh, el 70% de las veces o el 75% de las veces americano. En la escuela se me hablaba en inglés, leía todo en inglés cuando ya tuve los medios de leer libros y todo esto en inglés. Al salir de la escuela, cuando ya pude ir a la escuela y obviamente hacer todo esto en el patio del edificio donde vivía, inglés solamente, a pesar que obviamente todos los niños del edificio hablaban español, pero entre nosotros en inglés. ¿Por qué? Porque se nos hacía más fácil, porque ya estábamos, como les dije, inmersos en ese mundo, ¿no? Donde se tenía que hablar inglés solamente y esto y el otro. ¿Que hablamos español con nuestros padres? Claro que sí, yo lo hablaba. Pero si ustedes se fijan o si han viajado a Estados Unidos o si viven aquí en Estados Unidos y tienen contacto con otras personas del exterior, van a saber que el español aquí en Estados Unidos es muy diferente al español que se habla en Latinoamérica. No es igual. Entonces hay gente que recorta las palabras, hay gente que hace esto, hay gente que hace el otro. En fin, cosas lingüísticas que tal vez yo les iré explicando en otro video. Pero por hoy lo que quiero que entiendan es que al llegar al colegio, el colegio comunitario, que como he dicho antes, es una escuela a la cual gente va porque no puede costear sus costos universitarios, porque son muy altos, o tal vez también porque no sacaron buenas calificaciones durante su escuela superior, o como le llamen, bachillerato, no sé. eh, es muy diferente, o sea, muy complicado. Entonces tienen que pasar por un proceso de 2 años para poder hacer eso y aumentar pues esos puntos y que lo lleven ahora sí a la siguiente fase. Ok,
yo quise ser locutor. Siempre tuve esta cosa de estar agarrando un micrófono, de estar hablándole a la gente. Y entonces se me presentó algo que dije yo, bueno, quiero ser locutor, eso sí lo tengo claro, pero la cosa acá es que me están pidiendo cosas y yo no sé si voy a poder lograrlas, que voy a tener que estudiar cámara y dirección, que voy a tener que estudiar esto, cosas que no tienen nada que ver con la locución, pero en fin, así es la escuela. Entonces yo dije, mejor me salgo y me cambio de carrera. Y eso es lo que hice, cambiarme de carrera. Ahora, ¿por qué les te estoy contando todo esto? Porque al no tener otra salida, bueno, sí tenía, no pude ir, pude haber elegido no ir a la escuela, dije, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ah, ya sé, español, 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 claro que sí, español. Y justamente eso fue como una carta de presentación. Y con esto, obviamente, les digo, no quiero decir que yo no, eh, no tenía conocimiento del español. Sí lo hablaba en casa, sí lo hablaba diariamente, pero el dominio así, para que la gente me entendiera, que yo pudiera expresar mis ideas con claridad, no. Entonces se me dio esta oportunidad, ¿no? O yo la tomé, mejor dicho, porque las oportunidades a nosotros se nos pueden dar aquellas oportunidades, pero si nosotros no decimos sí, las oportunidades se nos pueden quitar, así como se nos dieron, porque nosotros no supimos aprovecharlas. Entonces yo busqué esta oportunidad y dije, ah, bueno, acá está. Entonces yo la tomé. Y entonces, para no hacerles el cuentico largo, yo tenía que estudiar muchísimo. Yo no sé cuántos libros yo me puse a leer, obviamente debido a las clases de escuela. Y a mí no me resultaba nada difícil. Bueno, en un aspecto sí, porque ya cuando eh, iba a terminar el colegio, ya cuando iba iniciando la universidad, ya fue cuando me dieron estas migrañas. Así que por esa parte sí era muy difícil tratar de concentrarme y leer y todo esto. Pero en cuestión de leer los libros o artículos o otras cosas que me se presentaban, no, porque desde pequeño siempre me gustó la lectura. Me acuerdo que mi primer libro yo lo leí como a los 7 u 8 años de edad. Ok, en fin, entonces poco a poco yo fui tomando más, no sé, acercándome más al español, a la cultura latina, a pesar que ya había vivido con mis padres por quién sabe cuánto tiempo. Y esto lo que significa es que el solo hecho de vivir en Estados Unidos, el solo hecho de vivir con una familia hispana, y obviamente ser descendiente de hispanos no significa que uno conozca a la cultura en sí. Entonces, si tú no vas a otro país de habla hispana, o si tú no lees cosas, si tú no entiendes el pensamiento de una persona, de una cultura que hable español o de cualquier otra cultura, es prácticamente imposible que puedas entender el por qué ellos dicen lo que dicen o por qué hacen lo que hacen. Y entonces, eh, igual con la cultura americana, hay cosas que a la gente latina le parece extraña que hacen aquí en Estados Unidos, pero es cultura de ellos y hay que entenderlos y hay que saber el por qué opinan como opinan y por qué piensan como piensan. Entonces a mí se me dio esa oportunidad, como dije, o yo la tomé, para decir, voy a explorar la comunidad latina y saber por qué piensan como piensan. Y esto fue como un parteaguas para mí en cuestión de explorarme a mí mismo también. Y decir, ¿por qué yo pienso como pienso? Y entonces, al entender yo estas cosas, prácticamente se me abrieron los ojos aún más. No solamente el léxico, ¿no? Sino que también estas cosas que, ya entiendo. Todavía no estoy de acuerdo con lo que dicen, todavía no estoy de acuerdo con lo que hacen, pero por lo menos ya entiendo, ya sé el porqué.
Y obviamente, como les dije, yo ya estaba sumergido en esto de la cultura americana. Y esto fue el sumergirme dentro de la comunidad americana desde muy temprana edad lo que me permitió ser independiente. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo una serie que la voy a poner acá, que ya la hice, donde hablo de cómo yo logré vivir solo, sin ayuda de la familia. Para contarles, fue la familia que se enojó. Bueno, pero ¿cómo llegué a hacer eso? Eso fue gracias a la cultura americana, que es un poquito más abierta o mucho más abierta, dependiendo del sector donde ustedes estén, porque no en todo el país se piensa de igual manera. Entonces, en el lugar donde estuve yo, que es la ciudad de Los Ángeles, eh, es un poquito más o mucho, donde hay mucha libertad. Eh, entonces, la gente hace de todo. Así como ustedes pueden ver antes, ahora no sé, ¿verdad? Porque no vivo allá. Pero ustedes podían ver a muchísima gente latina vendiendo que su atol, sus champorrados, sus tamales, sus cosas, ropa, lo que sea. Y al igualmente ustedes veían a personas desamparadas pidiendo dinero. También ahí mismo ustedes podían eh, ver lo mismo restaurantes, personas sacando cosas para vender, eh, puestos de cosas como ya he dicho. Y así mismo ustedes podían ver a personas ciegas caminando, eh, podían ver muchísimas cosas, gente hablando de diferentes idiomas, eh, en fin, de todo. Y yo creo que eso fue lo que me impulsó a querer aventurarme en esto, decir, wow, esto se siente muy bonito y yo quiero ser parte de todo esto. Y obviamente que lo fui porque crecí en esa ciudad. Ok, después de eso, eh, a mí se me presentó a los 14 años, creo que tenía, la oportunidad de viajar solo. Entonces, para hacerles un poquito de historia, en Los Ángeles, gracias a Dios, hay un transporte público maravilloso. Alguna gente puede opinar diferente, pero así opino yo. Entonces, yo desde que tengo 7 u 8 años de edad, yo aprendí a usar el sistema de transporte público dentro de Los Ángeles. Porque así es como viajábamos cuando nosotros íbamos de paseo en excursiones de la escuela. Entonces, obviamente que a mí se me enseñó de cómo contar el dinero y esto y el otro, y en fin. Y como se usan monedas solamente, o se usaban, pues era muy fácil. Solamente tenía que darle al chofer en ese entonces 35 centavos o ponerlo en la cajita y punto. No había nada. Eh, y entonces ya tenía varios años subiéndome en un autobús, haciendo lo mismo. Entonces cuando se me dio esta oportunidad, yo la tomé. Y nada, lo primero que hice fue visitar a un amigo americano. Y fue ahí que yo empecé a expandirme un poco más en este mundo, ¿no? De querer independizarme. Entonces mi mamá me dejaba salir sin ningún problema. Ya después, más y más fui saliendo, entonces poco a poco fui cortando ese cordón umbilical, por así decirlo, con mi mamá, eh, o el resto, y volar por mí mismo. Por eso es que me gusta esta canción de Dos Oruguitas, que hice un video reflexionando en ella y lo que nosotros tenemos que sacar de esta canción. Ok, entonces,
ya cuando fue tiempo para ir al colegio, yo ya estaba más que preparado. Ya había pasado por un sinfín de cosas. Y esto me, me dio un impulso más. Entonces digo todo esto porque ya cuando logré adentrarme un poco más a la cultura latina, el saber por qué, del porqué de las cosas, eh, ya dije, ahora tengo en claro muchas cosas. Y es con la madurez, ¿verdad?, que uno reflexiona y uno puede aplicar tantas cosas a su vida. Yo con esto, yo no estoy diciendo que fue fácil navegar estas dos culturas. Fue muy difícil, porque acuérdense que las dos culturas son diferentes. En específico, la cultura latina es más cerrada, es un poquito más hermética. No puedes hablar de esto con la gente, no puedes decir esto, no puedes hacer lo otro y lo que sea. Son más conservadores, ¿verdad? Y entonces obviamente que se van a ir por otra ideología con la que yo no estoy de acuerdo. Y está la cultura americana, que como les dije, dependiendo de la región de los Estados Unidos donde estén, pueden ser más conservadores o más liberales. Entonces, eh, como les dije, California en sí, todo el estado es un estado demócrata o liberal, para no ponerle nombre de partido. Eh, y es una cosa, bueno, ¿qué es lo que hago? Y en ningún momento yo sentí que yo estaba traicionando a mi cultura latina por irme al otro lado, por así decirlo, ¿no? De ninguna manera. Yo solamente estaba tratando de encontrar, como dije al principio de este video, una identidad. Yo estaba tratando de encontrarme a mí mismo. Yo estaba tratando de encontrar mi libertad. A pesar que en ese entonces, cuando yo empecé en todo esto, tenía 8 o 9 años. Yo siempre he sido así. Siempre he desafiado las normas, la sociedad, la gente. Siempre me he preguntado, ¿y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer lo otro? No me pregunten cómo surgió esto, así soy. No sé si así nací, no sé si son genes, yo no sé, pero así soy. Y entonces la ciudad de Los Ángeles en específico, y gracias a los recursos que yo recibí, me dio la oportunidad de decir, vamos a decir esto más fuerte, vamos a preguntar esto más fuerte. Y entonces sí logró muchísimo ruido. Y entonces esa personalidad fuerte que tengo, ya les iré contando en otro video cómo soy, ¿ok? Porque una cosa es cómo me ven en video y otra cosa es cómo soy en realidad. Ok, entonces tampoco se dejen llevar por lo que ven en video. No se dejen llevar por la persona que está en video en este momento. Pero bueno, ese es, como dije, tema para otro video. Eh, yo logré, gracias a Dios, encontrar ese punto medio. O sea, al no irme tan a lo americano o el ser agringado, por decirlo de alguna manera, pero tampoco irme al otro extremo que es, no, a mí me gusta solamente lo de español y yo solamente voy a escuchar música en español y no voy a hacer esto y no voy a hacer lo otro y nada. No, yo lo que voy a hacer es hablar con las dos culturas, ser un puente para que las dos culturas puedan mezclarse, eh, y entendí que a pesar de la ideología diferente, eh, piensan igual, solamente que tienen un ángulo diferente con respecto a los temas variados que hay dentro de este mundo, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar,
Los latinos, en su mayoría, o la gran mayoría desde mm, de la que yo tengo conocimiento dentro de mi mundo, como les dije, es conservadora. Eh, Les cuesta mucho trabajo el aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, una persona ciega o con otro tipo de discapacidad eh, saliendo, haciendo las cosas por sí mismo. Pero ¿cómo? Pero otra vez hay que entender ese mundo. Ellos vienen de otro país donde no se tiene las mismas posibilidades que se tienen en este país. Ellos desconocen las leyes de los Estados Unidos y quieren aplicar las leyes que tienen en su país respectivo eh, a este país. Y no es así. Y entonces como la persona discapacitada no tiene ningún conocimiento o se deja, como les dije, por eso les dije que este video se llamaba Navegando los dos mundos, como la persona discapacitada se ha volcado más a un lado, en este caso, tal vez al escuchar a sus padres y esto y el otro, obviamente que va a tener el mismo tipo de pensamiento. No es que yo no puedo hacer nada porque esto por el otro y esto por y esto y esto y esto y esto y esto, y esto, ¿verdad? No se puede. Entonces, con razón, la gente tiene esa cosa tendenciosa. Pero, ¿qué es lo que dice el otro lado? ¿Qué es lo que dicen los maestros? ¿Qué es lo que dice la sociedad? ¿Qué es lo que se dice en los artículos? ¿Qué es lo que dicen los libros? ¿Qué es lo que dice? O sea, más allá, porque obviamente ustedes saben que para irse de una punta de una piscina a la otra, ustedes saben muchas veces, eh, en algunos lugares, no en todos, ¿verdad? Pero hay una división que dice, ok, aquí es donde comienza lo más hondo, y si te vas a ese lado, tú tienes que saber cómo nadar. Bueno, hay que saber nadar en general. Pero bueno, eh, y uno sabe también cuando está entrando en aguas profundas. Entonces, a lo que me quiero enfocar es en que hay una barrera entre el mundo latino y el mundo americano. Y es esa barrera que tenemos que cruzar. ¿Y cuál es la barrera? Son los trabajadores sociales. Me perdonan, pero son los trabajadores sociales. Son las personas del gobierno. Son las personas intermediarias que supuestamente quieren ayudarnos, que podrían ser mitad latinas, mitad americanas o completamente americanas, no sé, pero al ser obviamente personas con una raíz latina, obviamente que van a pensar como latinos, porque como les digo, también se vuelcan al lado latino. Y entonces uno tiene que estudiar muy bien lo que va a hacer y lo que va a decir. Va a tener que estudiar muy bien cuando se va a presentar un caso, eh, así como se presenta un caso y se estudia cuando se lleva a la corte, ¿ok? De la misma manera. Entonces, yo tuve que cruzar esa barrera y me costó muchísimo, solamente para llegar al lado americano, de cómo piensa la gente americana, de no, yo no me voy a dejar ni por ustedes, ni por nadie, ni por el sistema, ni por nada. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó a estar donde estoy en este momento. ¿Qué más les puedo decir? No, nada. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya ayudado de alguna forma u otra el conocer eh, la, la diversidad, ¿no? En la que estamos y que hayan entendido un poco
cómo yo, como al ser una persona ciega, fue navegando todo esto y que no es tan fácil como parece. Eh, y espero que me hayan conocido un poco más. Así que sin más ni más, les pido que se suscriban, que compartan, que dejen un comentario, alguna sugerencia, que también opinen, qué opinan de todo esto. ¿Se les parece interesante? Aquella gente que vive en otro país, ¿cómo es en su país? La cultura es como se pinta en la televisión, es como se pintan en los libros, no sé. Hay gente de varios países que están suscritas a este canal y nada, me gustaría saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Y si pudieran ustedes, eh, ¿a qué lado se irían? ¿Serían por lo latino o por lo americano? Y no es que un lado sea mejor que el otro. Como dije, tenemos que encontrar el punto medio y crear un puente para que así nos podamos unir. Muchísimas gracias. Bendiciones.